hablamos de la importancia de incentivar una manera más equitativa y brindar oportunidades educativas sin importar el género. Entonces, sabemos que su trabajo también va ligado a las poblaciones vulnerables y a la mujer. Y también queremos saber qué opinión tiene al respecto de la postura del Ministerio de Educación referente al tema del enfoque de género e igualdad en los colegios, más que todo. Su micrófono Perdón, está sí, sí, el desconectado. micro. Sí, A ver, sí. para ponernos un poquito en contexto, de pronto ustedes ya, ahora que están haciendo su tesis, seguro han revisado varios instrumentos que son parte de las políticas públicas. El tema de los ODS finalmente, bueno, son 17, el central es el número 5, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres, ¿no? Conseguir que efectivamente las mujeres y las niñas puedan alcanzar los mismos derechos en igualdad que los hombres. Entonces, bajo esa lógica, bueno, son ODS, que son uno de los objetivos a los que aspiramos llegar los estados para tener un mundo más vivible, en palabras de Judith Butler. Hay una serie de apuestas. Nosotros como Estado tenemos instrumentos internacionales de los que formamos parte, seguro ustedes ya los han revisado, tenemos la CEDAW, tenemos la Convención Belén do Pará, ¿cierto? Pero actualmente tenemos, y ellos que ya forman parte finalmente de nuestra legislación, al haber sido incorporados como parte de lo que prevé el artículo 55 de la Constitución, ¿no? Eso por un lado, pero nosotros como instrumento de política pública actualmente vigente tenemos la Política Nacional de Igualdad de Género, que seguramente ustedes la han revisado. Este instrumento es bien importante y les puede ayudar a situarse en la investigación que están haciendo, porque la Política Nacional de Igualdad de Género plantea un problema público, ¿no? Y ese problema público que plantea, que ustedes seguro han revisado, es la discriminación estructural contra las mujeres. Dame un minuto que me estoy hablando a la viceministra, un segundito nada más.
Ale, por si acá te mandé un mail porque no está funcionando mi WhatsApp. No, no. Estamos con la directora esta de igualdad de género, de violencia contra la mujer, sí, del ministerio, pero ya sabía que iba a ser así, la siento un poco prepotente. Como sí, que nosotros tenemos el plan estratégico BMWD, número tal, que seguro lo han leído, entonces yo al toque busco, y el plan tiene 69 páginas. Antes de eso, nos habla de que dijo algo, me parece que alcance de la política nacional, que no sé qué, busco y encuentro y checo, y solo son como antecedentes, como el modelo, o sea, como, sí, mira, tenemos que proteger a las mujeres contra la violencia, etcétera, eso sí lo sabemos, pues, ¿no? Pero ella lo dice como si eso fuera la solución, como, sí, nosotros implementamos esto. Pero no lo implementan porque acabamos de hablar con una comunicadora social que dice lo contrario. Claro, el ministerio, el representante del ministerio siempre va a decir lo mismo nos pasa a nosotros con el INAM y todos los planes estratégicos. Claro. Todo está escrito muy lindo, pero no funciona. Exacto. Entonces, y además la pregunta ha sido como su punto de vista desde el ministerio, o sea, como funcionaria del Ministerio de la Mujer, pero respecto al Ministerio de Educación. Es como bueno, y sí sabemos que esto hace el Ministerio de Mujer, pero y que en esto consiste su trabajo. Pero queremos saber su postura frente a lo que dice. No te va a decir. No lo dice. No puede. Tal vez no diga el foro nacional. No lo va a decir, entonces, y ahorita estoy sin WhatsApp.
Mil disculpas, ya vine. Sorry, así es la chamba en el estado a veces, o sea, no hay horarios. Perdónenme, ya. Tú me has hecho una pregunta como muy general. Yo de pronto no sé si quieres de pronto aterrizar algo más concreto, porque yo lo que estaba haciendo es contextualizar. ¿Les parece bien o quieren que vaya al punto? Sí, algo muy puntual. De hecho. Ya, pero entonces me repites tu pregunta. Tu pregunta empezó por el tema de los CDS y después te Sí, fuiste ya. ya. Sí, ya, bueno, puntualmente, ¿qué opinión tiene usted respecto a la postura del Ministerio de Educación referente al enfoque de igualdad de género en los colegios? Ya, mira, el enfoque de género, en general, bueno, realmente se llama enfoque de género, está dentro de la normativa vigente que tenemos, entre ellas la ley 3034, y el enfoque de género es una herramienta analítica que nos permite visualizar, identificar sobre todo, ¿no? Cuáles son las relaciones de poder que existen en nuestra sociedad y que se han construido socialmente, ¿no es cierto?, a partir de diferencias biológicas entre hombres y mujeres, ¿no? Y no solo entre hombres y mujeres, sino en general en la diversidad, ¿no es cierto?, de todo lo que no representa un sistema binario, ¿no? Entonces, este enfoque de género es una herramienta que nos va a permitir mirar en principio estas relaciones asimétricas, estas relaciones de poder que se dan en nuestra sociedad a partir de la condición biológica con la que nacemos, ¿no? Y es una herramienta analítica porque nos permite a partir de esta identificación, ¿no es cierto?, de cómo nos miramos socialmente hombres y mujeres en particular, nos va a permitir identificar por qué se dan estas situaciones de desigualdad, ¿no? Estas relaciones asimétricas lo que generan son relaciones de desigualdad, relaciones de poder donde las mujeres están subordinadas a lo masculino, ¿no? Y las mujeres y todo lo que en todo caso no represente lo masculino en general, ¿no? Entonces por eso hablamos de la diversidad también. Entonces, ¿y eso qué fomenta? Eso genera desigualdad, genera un perjuicio en términos de derechos, un perjuicio en términos de accesos, ¿no es cierto? Por ejemplo, a derechos sexuales y reproductivos, a la presencia de mujeres en cargos de toma de decisiones, ¿no es cierto? Al hecho de que las mujeres, ¿no es cierto?, no sean sujetos de violencia, ¿no? Que es uno de los principales problemas que nos aqueja. Por eso hace un momento les hablaba de problema público que ha identificado la Política Nacional de Igualdad de Género, y es bien importante porque incluso tiene un gráfico, dice, problema público, la discriminación estructural que existe contra las mujeres. Y esa discriminación estructural es estructural porque existe a todo nivel, está en todo, o sea, está a nivel de las instituciones, está a nivel de la sociedad, del ámbito público, del ámbito privado, y esa discriminación estructural como problema público tiene causas y tiene consecuencias. Y las causas tienen que ver con todo lo que el enfoque de género nos ayuda a reconocer, ¿no? Estos patrones socioculturales que legitiman lo masculino frente a lo femenino, ¿cierto? O que establecen también el tema de la división sexual del trabajo, que tiene que ver con el tema del cuidado, y cómo se asocia mucho mujer cuidado, mujer maternidad, ¿no es cierto? Como si fuera un fin en sí mismo, ¿no? Como si fuera parte de nuestra identidad. Entonces el enfoque de género es una herramienta analítica que nos va a permitir mirar cuáles son esas causas, ¿no es cierto?, de discriminación estructural contra las mujeres, y nos va a permitir de alguna manera atender las consecuencias que se generan a partir de esa discriminación, como la violencia, ¿no?, como el tema de no tener participación política en el cargo de tomas de decisiones, como no estar finalmente presente en los por ejemplo, carreras de ciencias. O sea, las mujeres están muy, muy rezagadas en distintos niveles, en distintos espacios. Entonces, ¿por qué es importante el enfoque de género como herramienta analítica? Porque nos va a permitir empezar a hacer un trabajo de prevención, ¿cierto? Porque todas estas desigualdades de género se construyen desde la infancia, por el solo hecho de haber nacido hombres y mujeres. A partir del hecho biológico de nacer hombres y mujeres, se nos va a asignar roles, atributos y espacios que yo siempre digo cuando dicto clases, o sea, es como si te nos pusieran una camisa de fuerza y nos dijeran, como naciste mujer, biológicamente, entonces tu rol, tu atributo, tu espacio son eso, tú te debes comportar de tales maneras. Y eso a la larga lo que genera es desigualdad en perjuicio de las mujeres. Entonces es importante este enfoque, bueno, el medio lo llama enfoque de igualdad de género, pero es el enfoque de género para alcanzar la igualdad de género, ¿no? Es importante, ¿por qué? Porque nos va a permitir empezar a formar a niños, a niñas, ¿no es cierto?, desde la infancia en igualdad de derechos, ¿no es cierto? Y que el hecho biológico de estar diferenciados biológicamente no significa, o sea, que esas diferencias biológicas no significan desigualdad, ¿no? Entonces, por eso necesitamos mirar desde la infancia, ¿no? Entonces, por eso es súper vital que eso esté presente en la educación, porque si no, esto es un trabajo de largo aliento
que no solamente se va a atender siendo reactivos, atendiendo la violencia, cuando ya te violaron, cuando te golpearon, cuando te mataron, ¿no? Sino necesitamos crear una sociedad donde sus integrantes, ¿no es cierto?, entiendan que los derechos de hombres y mujeres, o sea, son reales, ¿no es cierto?, y las diferencias biológicas no tienen que estar presentes, no tienen que generar desigualdad, ¿no? Eso. Yo tengo una breve pregunta ya respecto a lo que acaba de mencionar Silvia, y es que entonces dentro de cuántas generaciones podríamos estar hablando de este hito ideal, ¿no?, de igualdad entre hombres y mujeres. Di la pregunta. Me refiero a que esta proyección asumo que tienen la misma cantidad de años que las ODS, ¿cierto? Que en el 2030 deberíamos de estar teniendo ciertos resultados, o no. Sí, mira, hay una data que saca el Fondo Económico, no me acuerdo el nombre completo ahorita, pero ahorita se los paso, que da cuenta efectivamente, o sea, que si nosotros no hacemos acciones concretas, ¿no?, para efectivamente alcanzar la igualdad de género, si los estados no desarrollan acciones concretas, específicas y prontas y urgentes para alcanzar la igualdad de género, es probable que nos demoremos un siglo. En general, y de pronto para derechos ya más concretos como 100 años, ¿no? Entonces, por eso uno de los pedidos de la OCDE, ¿no es cierto?, esta organización de la que nosotros como país queremos formar parte, exige ya a los estados que son parte de ellos, que incluso a aquellos que quieran ingresar, ¿no es cierto?, que una de las herramientas urgentes que tienen que adoptar los estados son las acciones afirmativas para poder alcanzar la igualdad de género, para cerrar esa brecha que existe, ¿no es cierto?, actualmente entre hombres y mujeres en el acceso al empleo, en el acceso a derechos, en el acceso a participación política, en el tema de violencia. Entonces todos, hay brechas digitales incluso también, en el tema del cuidado, en el tema del horario de trabajo, en la división sexual del trabajo, en el tema de las corresponsabilidades familiares. Entonces, claro, la proyección es: adoptemos acciones afirmativas. No sé si conocen qué cosas son las acciones afirmativas, me cuentan si sabes, si no, pero creo que les puedo dar un concepto bien como sencillo para que lo tengan mapeado. Pero lo que nos exigen es adoptar acciones afirmativas para que esas brechas se cierren lo más pronto posible, porque si no vamos a esperar un siglo, y si no vamos a esperar 100 años, ¿no?, mínimamente. Sí. Bueno, siguiendo con las preguntas, ¿usted de qué manera cree que los ministerios de la mujer y la educación cooperan para revisar estos temas basándonos en el presente contexto de la pandemia? ¿Cómo así? No entiendo la pregunta. Prende la luz, por favor. Es decir, en este momento que tenemos una situación tan especial como es la pandemia, que ha priorizado o movido las prioridades para poder enfrentar la pandemia, precisamente. ¿Cómo es que se está trabajando el tema de igualdad de género? Si tiene como conocimientos en el MINEDU también, y si no, en vuestro ministerio. Mire, esa es una tarea que ahora, bueno, efectivamente le corresponde al Ministerio de Educación. Creo que ahorita sus esfuerzos, con cargo que ustedes de pronto puedan entrevistar a sus autoridades, sus esfuerzos están obviamente concentrados en el tema de la vuelta a clases, ¿no? Creo que durante estos 2 años casi de pandemia ha sido súper complicado el tema de la educación virtual en general, inclusive en las materias más básicas. Entonces, yo creo que seguramente dentro del trabajo que se ha tenido que hacer, esto es parte de lo que se ha ido desarrollando, pero no tengo información a detalle de cómo se ha ido materializando. Entonces, creo que es una información que el Ministerio de Educación les podría alcanzar. Yo creo que sus esfuerzos están centrados actualmente seguramente en cómo se va a desarrollar esta vuelta a clase, y efectivamente dentro de esa vuelta a clase igual el hecho de que el enfoque de género esté presente también en las materias que se desarrollan en general. Bueno, ¿cómo concibe usted ese futuro si es que se emplea, bueno, como ya se viene trabajando, en cuántos años o cuántas generaciones podríamos estar hablando de igualdad, tanto de oportunidades en los colegios, universidades, cargos públicos, en el hogar también, incluso entre hombres y mujeres, especialmente en las zonas vulnerables?
podría estimarte una fecha, ¿no? Como te digo, las proyecciones que tiene este fondo económico que da cuenta de, ¿no es cierto?, de las brechas que tenemos, eh, nos plantea un horizonte largo si es que no se toman acciones concretas, ¿no? Y si se toman acciones concretas, o sea, creo que de pronto podemos ir reduciendo esa brecha en términos de tiempo, pero no podría yo apostar a decir, oye, esto va a pasar en 10 años, en 15 o en 50, ¿no? Yo creo que es un trabajo de largo aliento, que involucra que como todo lo que tiene historia, también tiene futuro, y en la medida que todo este tema de desigualdad es histórico, vinculado a todo lo que tiene que ver con la desigualdad a las mujeres particularmente, es histórico. O sea, nosotros hemos conseguido derechos hasta hace poco, recién hace 65 años más o menos, hemos podido recién ejercer nuestro derecho al voto, ¿no? Entonces tenemos una larga lista todavía de pendientes que arrastramos desde hace muchísimos años. Entonces creo que también la proyección a poder ir cerrando esas brechas también es de largo aliento, pero no me atrevería a decir cuánto tiempo, ¿no? No es una información que yo pueda darles en este momento. Okay. Bueno, como última pregunta, ¿la maternidad infantil puede provenir del abuso, como de la falta también de educación sexual y conciencia y responsabilidad? Pero en proporción, ¿se considera un factor de desigualdad de género? Perdón, ¿me repites tu pregunta? Sí, la maternidad infantil puede provenir muchas veces del abuso, como también de la falta de educación sexual, la falta de conciencia y responsabilidad. En proporción, ¿se consideraría esto un factor de desigualdad de género? Yo no hablaría de maternidad infantil, ¿no? Sino de embarazos no deseados, producto de relaciones sexuales, pero en algunos casos pueden ser consentidas porque pueden ser menores de edad que han iniciado una vida sexual temprana, pero muchos de los casos que nosotros tenemos y que abordamos continuamente se tratan de violaciones sexuales que tienen como consecuencia embarazos no deseados, ¿no? Entonces, creo que emplear la maternidad infantil suena como si estuviéramos normalizando algo que es un problema central. Por supuesto que tiene que ver con el tema de la desigualdad, porque las mujeres finalmente de alguna manera terminan siendo instrumento de ello, ¿no? O sea, la violación sexual no es otra cosa que un ejercicio de poder, literalmente, ¿no? Es el ejercicio de poder, ¿no es cierto?, de un sujeto frente a otro para el tema para dominar y controlar, ¿no? El sujeto ha sido dominado y controlado para visualizar efectivamente el poder que se ejerce sobre él, ¿no? Más allá del tema de decir, oye, no es un tema de virilidad, ¿no es cierto?, de ejercicio de placer, es el tema del sometimiento y control, ¿no? Incluso la propia violación que se puede dar en el caso de hombres, ¿no? Porque finalmente cuando se violenta a un hombre se lo violenta para homosexualizarlo, para feminizarlo, ¿no? Entonces igual es un ejercicio de poder. Y por supuesto que es una expresión de la desigualdad de género, porque aun cuando se pueden violar a hombres y a mujeres en general, la violación sexual recae particularmente sobre las mujeres, sobre las niñas y las adolescentes. Las tasas de violación sexual que nosotros tenemos en el país, más del 90% son hacia mujeres, niñas y adolescentes. Y de ese 90 y tantos por ciento, más del 80 y tantos por ciento corresponde a niñas y adolescentes, o sea, menores de 18 años, ¿no? Y que terminan en embarazos no deseados, porque el Estado probablemente no está llegando. Tenemos una anticoncepción oral de emergencia, tenemos un kit de emergencia que está aprobado, tenemos un procedimiento para aborto terapéutico, ¿no es cierto?, que podría proceder si está en riesgo la seguridad de la vida de la víctima. Entonces necesitamos como Estado mirar si efectivamente estos servicios están llegando, porque lo que necesitamos nosotros es garantizar derechos. Entonces, la violación sexual, por supuesto, que es una expresión de desigualdad de género porque recae particularmente en las mujeres y de manera muy, muy particular y especial en las niñas y adolescentes. Sí, creo que sí. Yo tengo una consulta que me acaba de surgir respecto a lo que has mencionado. Dices que hay programas en realidad como para poder atender a estas jóvenes y niñas que han sufrido de violencia sexual y por ende tienen como resultado un embarazo no deseado. Sin embargo, sé, pero no tengo la data a la mano, que hay que hacer toda una, digamos, investigación y una previa denuncia para poder acceder a ciertos beneficios, sobre todo legales,
porque un médico de buenas a primeras simplemente no puede aplicar un aborto, es ilegal en el país. Entonces, ¿cómo está haciendo el ministerio para poder llegar y no sé cómo decirlo, como simplificar o hacer entender a las personas o al público en sí que el Estado es amigo, que tienes esa opción, que no necesariamente vas a terminar enjuiciada tú o tu tutor por algo que finalmente es una violación a tus derechos? Bueno, hay normativa, ¿no? Hay normativa expresa que habla del aborto terapéutico, establece cuáles son las causales para que se lleve adelante los casos de aborto terapéutico. Muchos de ellos tienen que ver con enfermedades, ¿no es cierto? Hay una causal también que está vinculada efectivamente hacia la vida, la situación, la vida o la salud de la víctima, en este caso está en riesgo. Eso es algo que evalúa una junta médica también, porque efectivamente no es que un médico toma una decisión y simplemente eso ocurre. Entonces se hace una junta médica y se lleva adelante. Eso es un procedimiento que, bueno, lo conoce a detalle ya el Ministerio de Salud a través de sus establecimientos o a nivel nacional a través de las direcciones regionales de salud, ¿no? Entonces, sí, nosotros tenemos a través de los centros de emergencia mujer acompañamiento, ¿no es cierto?, a las víctimas de violencia física, psicológica, sexual, económica, ¿no es cierto? Entonces, también hay un acompañamiento para formalizar una denuncia penal ante un hecho de violencia sexual, también hay información para acompañamiento a los establecimientos de salud, y ya son los médicos los que hacen ese tipo de evaluaciones, no es el personal nuestro particularmente, y cada caso se tiene que analizar de manera específica. Claro, pero asumo que el Ministerio de la Mujer, por ser de la mujer y de poblaciones vulnerables, tendría que hacer un acompañamiento en todo el proceso, mientras tanto el Ministerio, no sé si es jurisprudencia del judicial, pero... El personal de los centros de emergencia mujer. Claro, porque estamos hablando de niñas de poblaciones vulnerables que además han sido violadas. Suena algo muy difícil, ¿no? Que tenemos todo el tiempo. Y ya que estamos en ese tema, y creo que sí, ya para no quitarle más tiempo, justamente hace unos días, mi equipo en general, somos 4 en realidad, acá solo estamos 2, hicieron una serie de entrevistas a mujeres que han sufrido violencia de género a lo largo de su vida y que encuentran en ello las razones por las cuales tuvieron que dejar el colegio en el nivel secundario, no lo concluyeron. Por ser madres jóvenes, no necesariamente por violación, también ha sido consensuado en algunos casos, o también porque se les atribuyó roles familiares desde muy temprana edad. Tienes que cuidar a los niños, tienes que empezar con las tareas de la casa, etc. Entonces, ellas... En esta conversación que tuvimos con ellas opinan que el factor principal por la cual les sucede todo el tema y finalmente dejan el colegio es que no tenían o no sentían el apoyo de sus tutores ni de sus padres. Cosa que en realidad nos llama mucho la atención porque la estadística que tiene tanto los ministerios como las ONGs, en general lo que podemos encontrar, es que hay un tema de desigualdad, hay un tema de violencia, hay un tema de machismo muy latente, pero ellas no lo perciben así. Entonces quisiera saber cuál puede ser la postura del ministerio frente a estas personas que tal vez y no están reconociendo su propia, ¿cómo decirlo?, vulnerabilidad. Mira, hay un trabajo de largo aliento en términos de prevención de la violencia y en prevención de lo que tiene que ver el enfoque de género en general, ¿no? Entonces, o sea, en la sociedad en la que nosotros estamos es una sociedad todavía machista, es una sociedad patriarcal donde las mujeres ocupamos un lugar, ¿no es cierto?, no en igualdad de condiciones que los hombres, sino estamos en una relación de verticalidad en la mayoría de casos. Esta sociedad en la que habitamos está integrada por hombres y mujeres, donde las mujeres también finalmente contribuimos con esa cultura patriarcal y esta cultura machista en la que efectivamente hay una división sexual en el trabajo histórico, ¿no? Entonces,
Eso es lo que les comentaba hace un momento, el tema de asociar mujer cuidado, ¿no? Mujer maternidad. No es gratuito que el Ministerio de la Mujer sea el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, si se dan cuenta, ¿no? Sí, Porque claro. el Ministerio de verdad en general podría llamarse el Ministerio de la Mujer, de las mujeres, ¿no? Pero siempre se asocian mujeres, cuidado, antes poblaciones vulnerables, ¿no? Entonces, hay una lectura histórica de las mujeres, ¿no es cierto?, que la identidad de las mujeres se construye a partir de la maternidad o a partir del cuidado, y siempre ver por el otro, ¿no? Siempre estás mirando por el otro, ¿no? O sea, no por ti, sino por el otro. Puedes dejar de hacer cosas por ti para cuidar al otro, ¿no? Pero tú no, tú te puedes sacrificar. En el mismo concepto de la maternidad, ¿no es cierto?, tenemos un concepto de maternidad mariano, le decimos, ¿no? O sea, es enfocado en la Virgen María, ¿no? Con mucho respeto, pero sí, en esa lógica de todo lo sufres, todo lo vives, todo lo perdonas, ¿no? Entonces, incluso hasta hace algunos años atrás, el concepto mismo de la maternidad en términos de los mensajes en la televisión, ¿no? O sea, de qué cosa incluso regalas a las madres en términos de, ay, es el Día de la Madre, y todo tiene que ver con el tema del cuidado, que si los electrodomésticos, que si la casa, que si los muebles, o sea, si se dan cuenta, más allá de eso que puede ser anecdótico, pero es simbólico, porque está asociado a lo que el constructo social que nosotros tenemos en nuestro imaginario de cómo miramos a las mujeres, ¿no? Entonces las mujeres siempre están ligadas al cuidado, y hay una idea de que la identidad de las mujeres está vinculada con la maternidad. Tanto así que si tú eliges no ser mamá a determinado tiempo de tu vida, ya la presión social es sumamente fuerte, porque por último si te dicen ya no te casas, pero tengo un hijo, ¿no? Y si tienes un hijo te dicen cuando tienes dos, cuando tienes dos te dicen cuando tienes tres. Entonces, esta lógica de pensar que las mujeres estamos vinculadas al cuidado está muy enquistada. Entonces, y eso tiene que ver con lo que tú dices, o sea, no somos capaces de reconocerlo, está tan normalizado que entonces esta idea de pensar que, bueno, como yo soy mujer y bueno, mis padres tienen que ir a trabajar, entonces yo soy mujer, a mí me toca quedarme a cuidar a los niños, ¿no? A los hermanos pequeños o hacer tales tareas domésticas, entonces de pronto el varoncito no, y porque él tiene que salir a proveer, entonces él puede ir a trabajar o él debería terminar de estudiar, pasa mucho en el ámbito rural también. Entonces, desmontar todos esos imaginarios tiene que ver con prevenir violencia basada en género, tiene que ver con el tema de cambiar, ¿no es cierto?, el chip para alcanzar igualdad de género. Y por eso la idea justo del enfoque de género, ¿no?, en la currícula nacional. Porque los niños y las niñas tienen que empezar a entender y a reconocerse ellos como sujetos de derechos en igualdad, ¿no? Entonces, para que no se normalice o no se naturalice esta idea de pensar que en algún momento se produce el quiebre y tú, hombres y mujeres, no somos iguales, ¿no? Porque los hombres tienen otros derechos y nosotras estamos más ligadas al cuidado, a lo doméstico, a lo privado, ¿no? Entonces, si tú te vas a las encuestas de uso del tiempo, bueno, hace muchos años no se han vuelto a hacer una encuesta sobre uso del tiempo, pero la última que fue en el 2010, te vas a dar cuenta que las mujeres trabajamos alrededor de 15 horas más que los hombres durante la semana, ¿no? Hay una brecha grande, ¿no? Y en trabajo no remunerado me refiero, ¿no? Entonces, mientras los hombres trabajan una parte, ¿no?, las mujeres trabajamos el doble, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces ya los hombres vienen a la casa y ellos consideran que eso es ayuda, ¿no? Te hacen algunas cosas, ¿no? En cambio, tú vas a la casa después del trabajo y te soplas toda la chamba, ¿no? Porque entiendes, además, internamente, que la chamba es tuya, ¿no? Y el otro también entiende que la chamba no es suya, sino que te está colaborando, ¿no? Entonces, bien simbólico, por eso esto te ayudo, ¿no? O sea, y la idea de pensar ahí, nosotros lo hacemos mejor, ¿no? Entonces, desmontar todos esos estereotipos basados en roles, atributos, espacios que el género ha construido a partir de la diferencia biológica es una tarea de largo aliento, ¿no?, en la que estamos involucrados hombres y mujeres y la sociedad en su conjunto, y necesitamos, o sea, hacer un trabajo grande. Por eso la temática del enfoque de género, o sea, no solamente tiene que ver con el Ministerio de la Mujer, no es una tarea del Ministerio de la Mujer solamente, sino en la que están involucrados los 3 niveles de gobierno, la sociedad en su conjunto, la empresa privada, la academia misma, ¿no? Entonces, porque si no, nosotros no vamos a poder hacer un trabajo en solitario. Nosotros como sector además existimos en tanto esta tarea, ¿no es cierto?, sea absorbida por todos los sectores, ¿no? Realmente se entienda que esto es algo que es parte de nuestra cotidianidad. Cuando eso ocurra, probablemente el Ministerio en un momento ya no exista, ¿no? ¿Por qué? Porque el enfoque de género esté metido en todas las instituciones, todo tenga su disciplina en ello, no hay hostigamientos contra las mujeres, ¿no es cierto?, la participación política de las mujeres esté garantizada, ¿no?, las mujeres estén en cargos de tomas de decisiones y no simplemente te discriminen porque eres mujer. Pues como eres mujer, entonces seguro vas a pedir permiso para ir a cuidar a tu hijo, ¿no? Porque quienes faltan para ir a cuidar al hijo son las mujeres, ¿no?
o las que llegan tarde por ir a llevar al hijo al hospital son las mujeres, se da por descontado, ¿no? Y si el hijo se enferma es la mujer, entonces claro, si te contratan a ti o a un hombre y los dos tienen las mismas competencias técnicas, prefieren contratar al hombre, no a la mujer, porque tú das mucho problema, ¿no? Y porque de pronto mañana se te ocurre embarazarte y también hay que darte licencia, ¿no? Entonces, mire qué importante el tema de la corresponsabilidad familiar. Por eso inclusive en las sociedades europeas, o sea, la apuesta en común para el cuidado está vinculado con la competencia para ambos padres, ¿no? Papá y mamá. Entonces, claro, si yo le digo, si el Estado dice, oye, no, la licencia de 3 meses es para las mujeres, pero también le doy 3 meses a los hombres, entonces esa responsabilidad no solo es tuya, ¿no? Y cuando ya una empresa te quiere contratar, dice, bueno, el señor también mañana puede poderse tener un hijo y también le va a tener que dar licencia. Entonces el criterio ya no va a ser el tema de la licencia, el criterio va a ser ya directamente técnico, ¿no? Entonces, pero no, mujer cuidado, ¿no? Mujer cuidado, todo el tiempo. Entonces, y la división sexual del trabajo, o sea, que tiene que ver justo con este tema del cuidado, la división sexual del trabajo se dice porque está en función a tu hecho biológico. Eres mujer, cuidas, ¿no? Les quita tiempo a las mujeres, les resta tiempo para el desarrollo personal, para tu desarrollo profesional, para dejar de mirar siempre al otro y mirarte tú, ¿no? Y desarrollarte tú y tener otro tipo de oportunidades. Entonces, por eso es tan importante que la división sexual del trabajo se desmonte, ¿no es cierto? Y que el cuidado sea parte de la política pública. Actualmente la Política Nacional de Igualdad de Género habla del cuidado y la necesidad de crear un sistema nacional de cuidado donde el Estado intervenga, porque actualmente además, ¿quién cuida? Cuidamos las mujeres siempre, pero además las que podemos pagar, ¿no es cierto? Le pagamos a otra mujer para que cuide, ¿no? Sí. Pero igual son mujeres, ¿no? Sí. Siempre mujeres. Entonces, y las que no podemos pagar, las que no tenemos, tienes a los niños encerrados en casa con llave, mañana se queman, mañana pasa alguna desgracia, los violentan sexualmente, o sea, donde el cuidado es central en cualquier estado, porque finalmente, o sea, si no hay cuidado, no garantizas finalmente población, ¿no es cierto?, que más adelante sea una población económicamente activa, que pueda finalmente aportar a la sociedad en términos de trabajo, en términos de desarrollo, ¿no?, económico, social, este estado de bienestar del que hablamos. Entonces, poco se mira ese tema del cuidado, siempre es como, no genera estatus, ¿no? Cuidar, eso no genera estatus, trabajar en otro tipo de cosas, lo otro es residual. Pero si te das cuenta, o sea, si no hubiera alguien que cuide, ¿no es cierto?, la economía se paraliza. Porque ¿quién cuida? Para que los hombres estén en la calle, hay alguien que está cuidando en casa, ¿no es cierto?, a su familia. Entonces, y siempre son las mujeres, ya sea son las esposas, las suegras, las madres, las tías, o una persona mujer a la que pagas para que cuide, ¿no? Uh-huh. Entonces, siempre son las mujeres. Y eso involucra tiempos que las mujeres ya no tienen para desarrollarse personal o profesionalmente. Por eso el tema del cuidado es central. Y en esto que tú planteas, dices, oye, ellas mismas no se reconocen. Claro, no se reconocen porque está normalizado. Así como la violencia también está tan normalizada que si te tiran una cachetada dices, bueno, pero me pidió disculpas y ya no pasó nada, ¿no? O como cuando te celan que dicen, es porque me quiere, porque está súper normalizado que celarte es quererte, ¿no? Entonces, porque se interesa por mí, ¿no? Claro, entonces, desmontar eso cuesta. Claro, y eso, como bien no sabemos ya, es la importancia por la cual debe de haber esta política, sobre todo implementada en el área de educación para nuevas generaciones o las generaciones jóvenes. Pero ¿qué pasa con las generaciones adultas, tanto hombres como mujeres? Hace un rato estábamos conversando con una, ¿me recuerdas que era comunicación social? Con una comunicadora social que trabaja precisamente con comunidades indígenas, con un tema que no está íntegramente relacionado a esto de violencia ni nada, pero sí lo tiene muy presente las comparaciones de género y el problema que significa, y está bien dicho, el problema que significa ser mujer en una comunidad amazónica. Era bastante triste lo que nos estaba contando, pero una de las cosas que también nos mencionó es que como Estado, que sabemos que sí se está tratando de resolver el tema y que efectivamente es de largo aliento, pero como Estado, en conjunto tal vez con la ciudadanía o con el sector privado en sí, se podría generar un programa de acompañamiento
para poder empezar esta desconstrucción también en generaciones adultas, ¿no? Sobre todo en los que son padres o centrándonos en los que son padres para poder acompañar la función que tienen los profesores con el Minedu, ¿no? Nosotros tenemos aprobado una estrategia nacional de prevención de violencia basada en género contra las mujeres, ¿no? La hemos aprobado en julio de este año, que mapea servicios que existen a nivel nacional, tanto en el ámbito público, privado, la academia, ¿no? Y de lo que se viene haciendo en términos de prevención, y también agrega 18 servicios más que se deberían implementar para apuntar a una prevención de violencia basada en género, ¿no? Entonces, el tema del currículum es un tema importante, central, de largo aliento, pero que se necesita hacer, ¿no? Pero paralelamente nosotros vamos igual haciendo cosas, ¿no? Entonces, desmontar todos estos estereotipos cuesta, ¿no? Es más complejo aún en personas adultas porque tiene que ver con aprendizajes de infancia, ¿no? Pero para eso efectivamente está la parte, o sea, vamos sentando políticas públicas, vamos estableciendo normativas, vamos estableciendo acciones afirmativas que de alguna manera van obligando, ¿no? O sea, van obligando y en el camino, claro, vas cambiando, no porque quieras a veces, sino porque ya, pues la norma te lo exige. Un ejemplo de ello son las medidas, la ley de alternancia y paridad, ¿no es cierto? O sea, que antes era la ley de cuotas. Esa es una medida afirmativa. Una medida afirmativa es una medida que busca, de alguna manera, es una medida temporal que busca, de alguna manera, brindar un salto cualitativo, ¿no es cierto?, para cerrar una brecha de una población que está en desventaja frente a otra. O sea, los hombres están acá, las mujeres están acá, por ejemplo, en participación política. Oye, pero no está prohibido que las mujeres participen en política, que participen si quieren, pues, ¿no? Decían, ¿no? Y no está prohibido, pero porque no están, ya eso es su problema, no quieren estar. Claro, pero es que históricamente no están, y históricamente no las convocaban tampoco, ¿no? Porque, bueno, pues no está visto que las mujeres participen en la política. Entonces, cuando se estableció la ley de cuotas, justamente pues, con esa finalidad, es una medida afirmativa, temporal, que lo que busca es, ¿no es cierto?, a través de una norma, garantizar que esté en la población y equiparar. Y cuando ya te vas haciendo la idea de que ya eso es normal, ¿no? Ya a la medida la retiras, pero ya esto va pasando, ¿no? Porque ya es normal que ocurra, ¿no? Entonces, pero la ley de cuotas buscó eso, pero igual, claro, le sacaban la vuelta, ¿no? Porque la ley de cuotas no hablaba de alternancia y paridad, hablaba de que en la postulación tengas un 30% de personas, de mujeres. Entonces, ¿qué ponían? Ponían a las mujeres en la cola, pues no, si eran 130 congresistas, a las mujeres las ponían al final de la lista, y como igual había la opción preferencial, casi nunca salían, ¿no? Salían, pero las menos. Ya con la ley de alternancia y paridad eso se acabó, porque ahí sí dices un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, ¿no es cierto? Y entonces ya garantizas la presencia. Entonces, por ejemplo, con eso, ahorita el Congreso que tenemos al menos es uno de los que en la historia tiene mayor presencia femenina. Estás obligando, ¿no? Es ahorita. Ya no le has preguntado si quiere, porque si de pronto le preguntas si quiere, no, ya bueno, se consiguió los votos y se obligó, ahí está. Y en el camino, en el corto plazo, seguro ya eso va a ser como una realidad, en el sentido de ya los normalizas y ya se va quedando, ¿no? Y así, una serie de acciones que se tienen que seguir haciendo. Y en el tema preventivo, sí, por supuesto, ¿no? Eso tiene que ver también con el tema de los padres, de cómo crían, de cómo educan. Por eso es importante efectivamente el tema de los acompañamientos. Ahí el Minedu está haciendo un trabajo, entiendo yo, tiene instrumentos, tiene guías, tiene lineamientos para el tema de las tutorías, para el tema del acompañamiento con los padres, ¿no? Y ese es un tema de rectoría del ministerio. Nosotros como del Minedu, me refiero, nosotros como ministerio, lo que apuntamos efectivamente es que los instrumentos, en este caso los enfoques, que son necesarios para desmontar todo este imaginario social que pone a las mujeres en un segundo plano, ¿no es cierto?, esté presente, ¿no es cierto?, en los instrumentos, en la política pública, para garantizar que eso ocurra. Ya, listo, muchas gracias entonces por haber resuelto nuestras dudas. Tenemos un montón de material para ir desglosando, y eso me parece sería todo, ¿no? Ale, ¿quieres agregar algo? No, eso ya sería todas las preguntas que